Decir es posible vivir sin barreras, muchos quizás pensarían, ¿por qué no ponerle un signo de interrogación? ¿Es posible? Nosotros, tanto el Colegio de Abogados, la universidad, la cátedra en la que integro, con la doctora Cano en Concepción, con la doctora Denise Estorder en San Miguel, venimos trabajando hace tiempo ya sobre esta temática y estamos totalmente convencidos que es posible vivir sin barreras. Y es por eso queríamos dejarlo de esta manera, en positivo, en afirmativo, pero sí impregnarlo de realismo en cuanto a decir que es posible si lo hacemos posible. Toda posibilidad requiere de poner el esfuerzo para hacerlo posible. Y en este caso, el esfuerzo no es de uno. El esfuerzo realmente necesita tener en cuenta que la discapacidad forma parte de la humanidad, es consustancial al ser humano. Por lo tanto, no estamos hablando de una realidad del otro, estamos hablando de la realidad de todos. La Organización Mundial de la Salud dice en su página que se calcula alrededor de 1.300 millones de personas en el mundo con discapacidad. ¿Se puede hablar de que no hay visibilidad? Este porcentaje nos daría de 1 a 6 y nos tiene que llevar a pensar, 1 cada 6, una persona con discapacidad cada 6. Y en tu grupo de amigos, en tu clase de la facultad, pero sobre todo en el museo, en el ómnibus, en un teatro, en el club, en tu grupo apostólico, ¿realmente hay 1 cada 6? Obviamente, muchos dirán, estos números son globales, obviamente estamos hablando a nivel mundial y la configuración puede cambiar. Igual cuando se habla de los números de América Latina y el Caribe, son muy altos. Y aunque son muy altos, y cuando miramos la cantidad de CUD que se encuentran también en la Argentina, otorgados, o sea, el Certificado Único de Discapacidad, vamos a ver que estamos hablando de un número grande, pero lo vemos, y lo estamos viendo en todos los distintos lugares donde nosotros mismos asistimos, y entonces es como que es necesario volver a lo básico, a decir, ¿qué es discapacidad? La Organización Mundial de la Salud nos da hoy una definición que ha ido cambiando mucho con el tiempo, pero nos está hablando de una interacción compleja, y esto es lo más interesante que nos parece en este último tiempo para reafirmar, para concientizar. Es una interacción compleja entre características de un individuo, de una persona, la sociedad, con la sociedad que integramos, con las barreras que la sociedad está planteando. Y es por eso que si bien se habla del sentido individual y el sentido complementario, cada uno con su individualidad y sus necesidades particulares, pero también la sociedad en cuanto a los apoyos y a las adaptaciones que tiene que hacer. Quizás una manera de comprender mucho más esta definición es plantear que es, como decíamos recién, el resultado de dos factores. Una interacción con la condición misma y el entorno en que se vive y se mueve. Y es por eso que queríamos con esta charla, quizás tendríamos muchísimo para abarcar. Como abogados, quizás introducirnos en la temática del derecho. Entre las personas que hemos visto inscriptos hay una variedad enorme de profesiones y nos ha llevado a pensar que realmente lo que necesitamos hacer, todos los que estamos acá, es irnos concientizados de nuestra función en este cambio, en esta realidad, dando cuenta que estamos dentro de ese todos, de esa humanidad de la cual estamos hablando. Cuando hay algo que siempre nos lo van a repetir, y es algo que estamos totalmente convencidos, ninguna persona se define por su discapacidad, pero sí es importante tener en cuenta que la discapacidad está condicionada por las falencias de una sociedad que genera barreras. Y entonces cuando podemos hablar de sociedades discapacitantes. Y en esto me parece interesante de volver a plantear, de decir, pero ¿por qué nos detenemos en los términos?
y mis alumnos en la universidad me recalcaban este tema. La terminología ayuda a cambiar la perspectiva y por eso es tan importante entender que cuando hoy hablamos de persona con discapacidad es porque estamos poniendo énfasis en el sujeto y no en la condición. En este sentido, me parece que si bien la palabra correcta, la que debemos usar y después de muchas idas y vueltas en cuanto al término adecuado, es la palabra discapacidad, quiero pedirles permiso para utilizar de alguna manera un término que como ustedes lo ven ahí, quizás parece un poco inventado, de decir, doctora, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es disposibilidad? Y yo me permitiría utilizar este término solo a efectos pedagógicos. Mi objetivo acá no es modificar nada, ni libros, ni nada de lo que estamos hablando. Simplemente es porque quiero hablar en relación, tanto yo como todos los, como les decía, los de la cátedra, y siempre que charlamos sobre este tema queremos hablar en cuanto a lo que nos compete como sociedad, como responsabilidad. Y cuando yo digo si uno va al griego, dis significa lo opuesto, o sea, discapacidad sería lo opuesto a la capacidad. En cambio, quiero utilizar este término de disposibilidad porque vamos a pensar, si una persona quiere ir al teatro y el teatro no tiene rampas o ascensores, no es que no tiene capacidad para ir al teatro, es que no tiene posibilidad de ir al teatro. Si esta persona quiere estudiar, pero la universidad o el colegio no está adaptado, estamos quitándole posibilidades. Le estamos quitando posibilidades en la salud, le estamos quitando posibilidades en el deporte, estamos quitando posibilidades. Y es muy fuerte pensar esto. Somos nosotros parte de, de esta realidad en la cual estamos dejando a las personas, estamos hablando de que todos somos personas y que tenemos que tener un planteamiento mucho más universal. Y es por eso que nos queríamos detener un poquitito en el tema de las barreras. En esas barreras, en las cuales nosotros también somos parte, si nosotros pensamos acá y ponemos las distintas tipos, ¿no?, de discapacidad, vamos a encontrar que las personas se encuentran con barreras de tipo ambientales, estructurales o constructivas, de barreras de comunicación, barreras institucionales, barreras actitudinales, barreras en el transporte, barreras programáticas. Y quizás me dirían, pero habíamos empezado en positivo. Y sí, queremos volver a la idea positiva, pero sin perder el realismo. Cuando pensamos en barreras ambientales es quizá la más fácil de todas. Y es cuando nos damos cuenta que no tenemos rampas, que no tenemos a veces accesos, que no hay un ascensor adecuado, que muchas veces la parada del subte, bueno, no tanto se da en Tucumán, pero en Buenos Aires o en otros lugares que que no son accesibles. Y cuando hablamos de la accesibilidad, tenemos que pensar que dentro de estos 1.300 millones de personas, estamos todos. Estamos todos porque todos somos la sociedad, pero también porque cualquiera de nosotros, con el solo paso del tiempo, podemos vivir situaciones de discapacidad, que puede ser también una situación sobreviniente. Y todo eso aúna a las personas que les es muy difícil lograr una empatía, lo cual lo que consideramos que es necesario, a veces hace falta ponerles también un poquito el espejo. A mí me gustó mucho un proyecto que se hizo en España que se llamaba Arrestópolis y tenía que ver un poco el de tomar conciencia que las personas que dentro de un edificio no tienen rampas dentro del propio edificio están arrestadas, están encarceladas en sus propias casas. ¿Cuántas cárceles existen en edificios, en ambientes públicos, en tantos lugares donde la gente o no puede entrar o no puede salir? Entonces hablamos de barreras que realmente son muros.
y por eso mucha gente pensará, son infranqueables. Es casi imposible modificar toda una sociedad. Bueno, por un lado, la importancia del diseño universal. Necesitamos que de acá para adelante, bueno, digo desde acá, pero en realidad hace mucho tiempo que tenemos el concepto del diseño universal, pero nada puede construirse, no solo a nivel edificio, nada debe realizarse sin pensar en un diseño universal, donde todos estemos incluidos, donde si vamos a crear escaleras, porque somos nosotros quienes creamos las escaleras, debemos pensar que tiene que haber un ascensor. Quizás eso nos es muy fácil. El tema de las baldosas podotáctiles, que son tan interesantes y tan realmente que permiten una autonomía fantástica a la persona ciega, que se la ve grande en las ciudades, pero que también en Tucumán tenemos muy poquitas, pero tenemos. Pero lo más increíble es nuestros propios alumnos en los proyectos de extensión han ido a mirar dónde están, y si la gente conoce, han hecho entrevistas, la gente no sabe para qué existen. Acá las vemos en amarillo, muy claritas, y podemos ver muy fácil cómo poniendo el bastón en las que son líneas o lineales, pueden avanzar hasta apurados también, recorriendo el metro, el subte, yendo a cualquier lugar a través de esta guía que marca que ahí no va a haber nada peligroso con total seguridad. Cuando están los puntitos, sabemos que ahí se debe parar y va a tener la posibilidad de seguir hacia la derecha, hacia la izquierda, es donde justamente se dan las derivaciones. O también cuando está, por ejemplo, cercano a un peligro, antes de una escalera, antes del paso del subte. O sea, es tan sencillo, a su vez, hace falta el de pensar que nadie debería poner una vereda si no ponemos este tipo de edificación. Está bien, es cierto, depende de las políticas públicas, depende del Estado. Hay muchas cosas que dependen del Estado, pero también hay muchas cosas que dependen de nosotros. Una principal es que si se va a construir, si se va a diseñar algo, la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad para pensar también, para crear, por eso esa frase que dice nada de nosotros sin nosotros o algo así, después me lo dirá Ceci seguramente, pero es que es tan claro. ¿Quién puede plantearnos la realidad de lo que se necesita si no es quien lo usa? Dios me dio la oportunidad de poder comprender un poquito el tema de la silla de rueda, porque cuando estaba en quinto año del colegio tuve que usarla un tiempo largo por un accidente, y eso me hizo mirar de otra manera quizás la ciudad. Y hoy sigo mirándola y sigo mirando la cantidad de situaciones, o sea, calles que tienen, digamos, acceso desde un lado, pero una vez que ha cruzado del otro lado no lo tienen. Bueno, así un montón. Otra cosa que me impresionaba siempre muchísimo era el tema de las rampas con una inclinación que obviamente no es la legal, pero imposible de subir, ni para una persona en forma sola, ni para una persona que le estén ayudando. Imposible. O sea, realmente, si bien vamos a poner énfasis en todo lo que sí se puede hacer, también es importante que dejemos claro algunas situaciones como cómo poner una moto en una rampa, o cómo dejar muchas veces las bicicletas atadas en los postes, pero donde está estas baldosas podotáctiles. Muy cerquita de la universidad, en San Miguel tenemos ahí a la altura de CCC, las tenemos, y por supuesto a la vuelta de la escuela Braille, que los chicos han hecho videos recorriéndolo y mirando qué bien está ahí, que además está señalizado y explicado. Hablamos también de las barreras de comunicación. En este caso, también son muy importantes. ¿Quién no necesita información cuando llega a un lugar? Todos necesitamos información, desde a dónde dirigirnos, a dónde quedan las cosas, y también, por supuesto, si asistimos a cualquier espectáculo, lo que necesitamos recibir esa comunicación, independientemente de la comunicación que se realiza, obviamente, del uno a uno. Una de las cosas que a mí me han maravillado muchísimo acá es el Museo Tiflotáctico, tiflológico,
tiene varias, digamos, realmente depende de la ONCE, que es maravilloso, todas las acciones, todos los proyectos, todos los programas que ofrece, es gigantesco, están todas las construcciones que podemos imaginar del mundo, están hechas, todo se puede tocar, todo es justamente táctil para poder tocar, para poder experimentar, desde obras hasta obras pictóricas también hechas de esta manera, y realmente me ha parecido maravilloso. Que los taxistas tengan, por ejemplo, pictogramas también para poder comunicarse, como verán también pictogramas en los ómnibus. También hay mucho que hay en Tucumán y que hay en Argentina. Hoy tengo la posibilidad quizás de mirar algunas otras cosas que podemos llevar y nos entusiasma y nos moviliza muchísimo más para hacer cosas. El tema de los semáforos, por ejemplo, con sonido, que son tan importantes y tan necesarios. Una vez uno de mis alumnos me decía que los que hay en San Miguel, a la vuelta de la plaza, los habían bajado porque molestaba el ruido. Sería una pena que sea realmente así, y sería una pena que como sociedad no nos demos cuenta que es importante que pueda tener un sonido el semáforo si está en verde o está en rojo. El tema del lenguaje de señas es muchas veces mucho más difícil. Uno pensaría, bueno, pero tendría que tener siempre en mi empresa, en mi institución, alguien que pueda estar traduciendo. Es verdad que el celular ayuda muchísimo transformando a texto. La verdad que en ese sentido tenemos una gran ayuda, pero también es cierto que acá he visto en una exposición de arte en donde lo que se explicaba oralmente tenía un QR que la persona lo podía levantar y tenía la explicación hecha en lenguaje de señas. La verdad que es maravilloso, es algo sencillísimo, el costo de un papel y todo eso, bueno, mejora totalmente y derrumba verdaderas barreras. El tema de que digamos, las grandes, puede ser catedrales, museos, obras de arte, estén hechas en chiquitito, bueno, en bronce, y se puedan tocar, y además esté escrito y explicado, por supuesto, debajo, eso también es maravilloso, porque no es lo mismo entrar y recorrer algo sin tener la imagen de la totalidad. Me decían, por ejemplo, nuestros alumnos, cuando recorrían la escuela de Braille, que una de las cosas que necesitan es el de poder tener de esa manera la escuela, porque es mucho más fácil poder enseñarles a recorrerla y a conocer y a ubicarse teniendo este tipo de maquetas, ¿no? Así que como sociedad sería muy lindo que podamos realizar algo como eso y poder acercarles realmente esta, entre otras necesidades que hemos podido conocer. En cuanto a las barreras institucionales, como les decía, acá ponemos cosas en positivo, pero vamos a encontrar instituciones que realmente no están preparadas porque nosotros tenemos que pensar hoy, mi institución donde yo trabajo, ¿está preparada? ¿Está preparada para distintos tipos de personas? ¿Qué necesitaríamos hacer? ¿Qué necesitaríamos hacer para que realmente todos, como persona, tengamos la comunicación como la necesitamos? Por ejemplo, en el tema del cine, esto que han hecho en Tucumán, que ha sido cine distendido, con menos ruido, con el sonido un poco más bajo, o la hora silenciosa de los que tienen los supermercados, la verdad que es muy positivo. Bueno, como eso, muchísimo. Colegios o instituciones que se han adaptado perfectamente, que han hecho las adaptaciones necesarias, los apoyos necesarios para poder brindar el servicio como debe ser, como todos necesitamos. O actividades donde en todo, bueno, podemos ver, digamos, distintas actividades que se realizan en instituciones que uno dice, bueno, realmente qué bien cómo trabaja en este sentido o en el otro. Tenemos que pensar en nuestras empresas, tenemos que pensar en cada uno, que ojalá que esta charla, más que sabiduría que muchas veces vamos a buscar en otra, acá nos llevemos conciencia, conciencia y el poder pensar cada uno de nosotros qué podemos cambiar. Y es por eso que la barreras actitudinal es quizá una de las más importantes, es la última normalmente que se nombra, pero es una de las más importantes.
Yo la resumiría, pero tendríamos que decir, lo actitudinal es muchísimo, ¿no? Es muchísimo, pero lo resumiría en 2 I. La I de indiferencia, porque, y no pongo nada abajo porque la indiferencia es así, vacía. La indiferencia es cuando ni siquiera miro, y cuando muchas veces mis alumnos con discapacidad me decían, necesitamos visualizarnos, necesitamos hacer visible. Y uno dice, pero son visibles. Y no, y tienen razón. Hay mucha indiferencia en donde pareciera que mirar hacia adelante y no ver la realidad ni de mi empresa, ni de mi institución, ni de mí misma, es mucho más sencillo y es como si no existiera. Y la ignorancia, que es clave, porque la ignorancia, en la indiferencia necesitamos actuar con empatía. En la ignorancia necesitamos evitar un montón de situaciones que solamente con el aprendizaje, con la capacitación que nos puede dar cada persona con discapacidad en su mundo, en sus realidades y demás, vamos a empezar a aprender. Una, la infantilización. Es verdad, muchas veces la utilización de términos no ayudan realmente a el reconocimiento que se le debe a toda persona. Por eso muchas veces es importante el respeto, pero no el miedo. El miedo aleja, el respeto acerca, la empatía acerca, el de preguntar, el de acercarnos y preguntar es muy bueno. También hay muchísimos, hay manuales de buenas prácticas que están, la Argentina las tiene. Tenemos muchísimas maneras de poder aprender, fundamentalmente del 1 a 1. Otro tema que tenemos que tener en cuenta en cuanto a legislaciones es que tenemos, si bien tenemos nuestras propias legislaciones, inclusive anteriores, en cuanto a derecho y discapacidad, la Convención Internacional de los Derechos de la Discapacidad es como clave. Se ha hecho realmente un tratado internacional que reconoce los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y que busca que los estados que firmen este tratado se empiece a hacer un trabajo pero continuo, constante, sin frenarse y con muchísima concientización de la no discriminación, la igualdad, oportunidades. Por supuesto, el texto es largo y hay mucho para leer, pero en este camino me parece muy importante que nosotros como abogados y en especial todos nuestros alumnos que están estudiando Derecho, el de capacitarnos en todo lo que implica las leyes de discapacidad. Primero para poder defender a la persona con discapacidad, pero también para tener conocimiento de lo que debo respetar y cómo debo actuar. Por ejemplo, cuando habla del tema de la accesibilidad, es muy importante cuando dice que la persona con discapacidad puede vivir en forma independiente y lo que tenemos que buscar es que viva en forma independiente, autónoma. Ese es el objetivo, es justamente buscar que se respeten todos sus derechos y que tenga acceso plenamente a todo lo que la vida nos ofrece. Hace muy poquito, en octubre, se aprobó la ley se llama Argentina Inclusiva, y vamos a analizarlo luego, a todas las leyes que tenemos nuevas, bueno, en talleres o en otra oportunidad, pero uno de los puntos que sí me parece muy importante tener en cuenta es que plantea la obligación de la capacitación y la formación obligatoria permanente y actualizada en la temática de la discapacidad y la accesibilidad universal. Y es fundamental porque de verdad nosotros no hemos sido capacitados de ninguna manera en este aspecto y lo necesitamos. Y va a ser importante, si bien está planteado tanto para el Poder Legislativo, Judicial, Ejecutivo, pero considero que todos necesitamos hacer un verdadero aprendizaje. El tema del el nuevo paradigma fundamentalmente me parece que es clave, por un lado, porque cuando uno habla de personas de cuidado, cuando uno plantea el tema de cómo era la ley anterior, la ley anterior incorporaba
la imagen o la idea de que la persona con discapacidad había que protegerla. Entonces era una persona de cuidado. Por eso es que toda la legislación, cuando uno va viendo, si bien es muy importante, y la protección que plantea, también es importante ver cómo hemos hecho un cambio fundamental a entender a la persona con discapacidad como sujeto de derecho, pero no un derecho que se acumula en leyes, sino un derecho que debe ser respetado verdaderamente y no que deba ser pedido por favor, accionado solo vía judicial. Los papás hacen un tratado de derecho, muchas veces se saben mucho más las leyes que todos nosotros, porque las tienen que estudiar ida y vuelta, y tienen que insistir, y tienen que plantear vía administrativa, y tienen que plantear vía judicial para poder lograr que se cumplan los derechos que las leyes establecen. Tenemos un montón. Y realmente alguno de ellos, Diego Elías, recuerdo una época que nos decía, más allá de la ley nueva, a la que se está trabajando en este momento, deberíamos lograr y trabajar para que se cumplan las leyes que tenemos, ¿no? Las leyes de protección integral, las leyes en donde hay una serie de algunos beneficios, pero que fundamentalmente son igualdades, ¿no? Son igualdades. Nuestros alumnos realmente, y es algo que con la doctora Cano y la doctora Denise nos sentimos como muy felices porque en su trabajo de investigadores se han transformado en verdaderos profesores. El proyecto de extensión que trabajamos se llama Derecho, Tecnología y Discapacidad, y lo que busca fundamentalmente es que los alumnos puedan, por un lado, hacer una etapa de conocer, ¿no? De investigar, pero sobre todo cuando descubren todas estas realidades, la cantidad de barreras en las que se le pone a la vuelta de la persona con discapacidad y la cantidad de soluciones tan sencillas y tan fáciles, les surge muchísima creatividad. Han hecho videos, han hecho páginas, han explicado, bueno, han enseñado también nuestros alumnos, como Waldo en este caso, ha enseñado a utilizar la tablilla braille a sus compañeros. Nico Ferreira nos ha mostrado un poco más todavía de tecnología con la línea braille conectada a una computadora. José en Concepción nos ha dado cátedra de cómo vivir en una silla de rueda y cómo moverse y cómo se las va ingeniando para poder bueno, sortear la ciudad. Diego Elías, bueno, tanto Nico como Diego ya son profesionales, son abogados, y es una persona que tiene un conocimiento pleno realmente de lo que es el derecho de la discapacidad. Hemos hecho videos también con él. Y lo importante, como hablábamos recién, es hay algo que siempre nos recalcan, que es el derecho a una vida independiente y la autonomía. Y por eso todas las personas, que los terapeutas, los que trabajan desde con atención temprana, psicólogos, o sea, todos los que van trabajando desde el principio, están preparando, pero para que esa persona pueda tener oportunidades en la vida. Y ese trabajo tiene que dar fruto y no llegar con todas las capacidades preparadas para llegar a un lugar donde las puertas se nos cierran por algunas cosas, como por ejemplo el tema de los ajustes razonables. Los ajustes razonables que trabaja la ley, que plantea la ley, son fundamentales. Diego Elías, que tiene cuadriplegia por un accidente de rugby, nos comentaba que por ejemplo, en la universidad, o sea, obviamente su posibilidad de rendir debe ser oral. Y si no le permitían que todos sus exámenes sean orales y todos sus parciales sean orales, obviamente no lo hubiera podido realizar. O incluso poder ajustar el tema de la asistencia. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer de acuerdo a cada uno. También el tema de los productos de apoyo. Productos de apoyo son fundamentales. Muchas veces son muy caros, a veces son cosas muy sencillas, como puede ser, en este caso, prenderse un botón con este aparatito, y otra cantidad de cosas tecnológicas que son fascinantes, porque hay para todo. Los que somos enamorados de la tecnología no dejamos de maravillarnos de todo lo que se va construyendo. Pero fundamentalmente también ver que a veces se va a poder conseguir para que cada persona lo tenga, pero también pensar que las instituciones, las universidades, los colegios, los museos,
poder contar con alguno de estos elementos que van a brindar, bueno, un beneficio enorme a la sociedad. El tema de la accesibilidad universal es clave porque solamente con este pensamiento de que todo acceso debe ser universal, o sea, debe ser para todos, bueno, nos cambia muchísimo el planteo. El tema del empleo inclusivo también, que es muy importante. Bueno, en Tucumán se está realizando, están en este momento en la etapa de juntar para hacer el primer bar 100% inclusivo. Así que bueno, desde acá todo el apoyo. Y acá hay una cosa que me gustó muchísimo también, que les quería comentar, que es la experiencia de vida independiente que se está haciendo, bueno, en Chile también, en varios lugares, en donde en los casos que he visto son personas con síndrome de Down, que empiezan a hacer experiencias, en algunas son semestres, en otras 2 meses, otras más, algunas son compartiendo piso con psicólogos o alumnos de psicología o de terapia ocupacional. En otros casos son lugares especialmente diseñados para que puedan ir de a dos a vivir de manera solos y hacer absolutamente todo lo que la vida se requiere dentro de una casa. La verdad que es muy interesante los proyectos, cómo lo han implementado, cómo lo están haciendo posible y además cuando uno ve los beneficios que concretamente da la experiencia de la vida independiente, ¿no? Bueno, trabajar es un derecho fundamental y quisiera, ya para ir cerrando esta etapa, si bien tendríamos muchísimo para comentar, de todos los derechos fundamentales que tenemos, necesitamos poder pensar que el derecho a trabajar es clave y que abarca a muchos otros. Si necesito trabajar, necesito tener acceso. Es verdad que la tecnología me permite, el teletrabajo es una maravilla, pero necesito también las adaptaciones que toda empresa lo tiene. Vamos a ver si se puede activar no sé si se puede en este momento acá activar el video, pero si no, fundamentalmente lo que buscamos hacer, que quiero hacer, es presentarles a Ceci, después al finalizar de última se lo ponemos porque es una forma muy simpática de mostrar lo difícil y los miedos que tienen las empresas para poder, bueno, al tomar a una persona con discapacidad. No hay nada más maravilloso que escuchar en primera persona esta realidad y es por eso que así, más allá de la presentación que han hecho al comenzar, la doctora Cecilia es un ejemplo en todo sentido. Hemos quedado admirados con su puntaje, ha sacado un histórico 100 sobre 100 en el examen para ingresar al Poder Judicial y entonces queremos que nos cuente un poco toda su experiencia. Así que le voy a dar la palabra a la doctora. Vamos a, no sé si... Bueno, muchas gracias, Liliana. La verdad me enorgullece y me da mucho honor escuchar sus palabras, la exposición excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Hay quienes no saludé porque ingresaron después a la sala. Antes que comience a dar mi experiencia, como dijo Liliana, en cuanto al derecho a trabajar de una persona con discapacidad, quisiera agradecer en primer lugar la invitación a participar y contribuir en esta charla, que es sumamente positiva y motivadora, no solamente para las personas que viven en carne propia la discapacidad, sino para la sociedad toda, ¿sí? Para poder entender y reconocer aquellos obstáculos que hay y para poder contribuir a derribarlos, básicamente. Agradecer primero a Liliana por la invitación, ¿sí? En su carácter de directora del proyecto de extensión Derecho, Tecnología y Discapacidad de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. A Leila Ale, que coordinó este evento, sé de su pasión por la temática, por la discapacidad. Al Colegio de Abogados del Sur, de la provincia de Tucumán, por coordinar también este evento. Y a todos los presentes por interesarse en la temática y hacer que este proyecto sea posible.
La idea de la charla básicamente es construir puentes de conciencia, como lo decía Liliana, de progreso y de motivación. Desde el lado de las personas que conviven con una discapacidad, como es en mi caso, como para quienes no tienen una discapacidad. Desde mi humilde lugar, al que fui invitado, y reitero, para mí es un honor, yo tengo una discapacidad sobreviniente por una enfermedad que se llama Charcot-Marie-Tooth, que es una de las enfermedades reconocidas como poco frecuentes, que afectan a alrededor de 3 millones de personas en el mundo. Y básicamente lo que hace esta enfermedad, para explicar a grandes rasgos, es los impulsos nerviosos que mandan nuestros cerebros a los miembros inferiores y superiores, o la falta de impulso nervioso, produce una atrofia muscular, por lo que desde el año 2020 yo utilizo órtesis o valvas para poder caminar y mejorar mi calidad de vida, ¿sí? Para que nos contextualicemos en la discapacidad, ¿bien? Y es muy fundamental para mí decir que es importante conocer sobre la discapacidad, porque desde el conocimiento nos da poder, ¿sí? El conocimiento de saber sobre nuestra discapacidad o sobre la discapacidad que tiene un familiar, un amigo, un conocido, una pareja, un compañero de trabajo o el vínculo que fuere, nos da poder y la capacidad de poder saber qué herramientas tenemos para mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Y es muy importante en ese sentido ser una persona de apoyo, de contención, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, ¿sí? El mensaje que quiero dejar básicamente hoy es que si en la sala de los 42 presentes hay personas que están relacionadas con la discapacidad, que tienen un conocido, el vínculo que fuere, sean esa persona de apoyo que necesitan las personas con discapacidad. En mi caso particular, que es quizás a lo que vine a intervenir en la charla, la discapacidad fue sobreviniente, me diagnosticaron a los 15 años. Sin embargo, debemos entender que hay otras discapacidades de diferentes tipos y diferentes grados que me gustaría también incluir en la charla para no hacerla autorreferencial, ¿no? Entonces, desde esta toma de conocimiento de uno cuando sabe sobre una discapacidad que tiene, y desde que toma conciencia, hay dos opciones para mí, desde mi concepción o desde mi pensamiento. Aprender a vivir con ello o lamentarnos del por qué a mí. No solo para aquellos que viven una discapacidad sobreviniente, sino aquellos para quienes nacen con una discapacidad o aquellas llamadas de temprana edad, ¿sí? Entonces, para lograr este paso fundamental para salir desde el por qué a mí, desde esa postura, es fundamental ese grupo de contención. Los familiares, amigos, profesionales de la salud, hacer las terapias que necesitamos las personas con discapacidad para poder salir adelante y mejorar nuestra calidad de vida. Ese es uno de los mensajes que a mí me gustaría dejar hoy en esta charla. Liliana hace rato habló de barreras, de obstáculos, ¿sí? De distintos tipos, arquitectónicos, actitudinales, de índole cultural. Y los obstáculos se dan en torno a toda la vida en general, no solamente en la discapacidad. De aquí de los presentes, quizás todos tuvimos obstáculos en la vida. Pero si nos referimos a la discapacidad, es muy importante y primordial reconocerlos, identificarlos, nombrarlos, porque desde ese momento va a ser un inicio para nuestra conciencia y la responsabilidad que tengamos con la temática. El cambio comienza por uno mismo. Siempre lo digo, quizás desde nuestro humilde lugar podamos tomar decisiones de derribar esos obstáculos o ayudar a contribuir a hacerlo. Y es importante darnos cuenta quizás que la construcción de una rampa para personas con movilidad reducida no es
solamente incluir a las personas con discapacidad. Y si bien la charla de hoy no es para ver el vaso medio vacío, sin embargo tenemos que reconocer una realidad, que en Tucumán nos falta mucho por hacer en torno a la discapacidad. La idea hoy es motivarnos a que la conciencia de uno nos lleve a lograr desde pequeños cambios a grandes cambios en torno a la discapacidad. Por ejemplo, y para no hacerla tan monóloga la charla, me gustaría que pensemos y reflexionemos en ejemplos de la vida cotidiana en donde nos demos cuenta que hay obstáculos para las personas con discapacidad. Por ejemplo, el derecho a circular libremente es un derecho que tenemos todos, eso está claro. Todos tenemos el derecho a circular libremente y todos también tenemos el derecho de circular, por ejemplo, en un transporte público. Sin embargo, en Tucumán, me hago la pregunta y se las traslado y los invito a reflexionar. En Tucumán, una persona en silla de ruedas puede subir a un colectivo sin dificultades. No quiero que me la contesten ahora, me gustaría que quede como una reflexión. En las facultades, los profesores conocen de la lengua de señas para incluir a las personas no oyentes, o bien conocen que dentro de su alumnado hay personas con discapacidad para adaptar sus enseñanzas. Son todas preguntas disparadoras que a mí me gustaría que los motive a ustedes a pensar en el día a día, salgamos de esta charla y miremos en la vida cotidiana, aquí hay un obstáculo, lo reconozcamos, lo identifiquemos, porque desde ahí van a ser nuestra conciencia y nuestra responsabilidad en la temática. Y no nos quedemos con eso, sino que cuando tengamos la posibilidad de tener, como siempre digo, la lapicera en la mano y tomar decisiones en torno a la discapacidad, lo hagamos, porque el cambio comienza desde uno mismo, y así desde pequeños a grandes cambios. La educación y el trabajo para mí es la mejor manera de incluir a las personas con discapacidad. En mi experiencia personal, puedo decir que sí hubo obstáculos en la vida cotidiana, quizás obstáculos arquitectónicos en función de mi patología, que me es más accesible subir a un edificio con muchos pisos por un ascensor y no por una escalera, en función de que puedo llegar a dañar mis huesos, mis músculos o bien mis órtesis, que para mí son una extensión mía. Entonces, quizás me encuentro con un lugar en donde no hay un ascensor o el ascensor no está funcionando en ese momento y tengo que subir o bajar muchos pisos y quizás cueste esa acción. Por ejemplo, ese es un obstáculo arquitectónico, como lo decía Liliana también, y también en diversas discapacidades y diferentes tipos también los hay. Por ejemplo, vehículos, gente con vehículos que estacionan en las rampas para personas con movilidad reducida, en lo cual nos parecería un poco ilógico, pero es la realidad. Luego hay otros tipos de obstáculos que tienen que ver con los actitudinales. Y me gustaría hablar sobre ese tipo de obstáculo, que es la mirada del otro. La mirada del otro en la calle cuando uno no tiene una imagen hegemónica, o cuando usa valvas, órtesis o prótesis, o un simple bastón. Para algunos, paradójicamente, sigue siendo algo desconocido. Es ahí cuando juega la aceptación de uno mismo. Es decir, trabajar en el fuero interno, en que la mirada del otro es simplemente del otro. A nosotros no nos define una discapacidad y me gustaría dejar un mensaje que en algún momento me lo transmitió un profesional médico, mi neurólogo de cabecera, al momento del diagnóstico del Charcot a los 15 años, y me dijo: Ceci, nosotros somos un envase. Lo que vale es lo que hay dentro. Y esa frase a mí me quedó grabada a lo largo de todos mis años, porque realmente lo que vale es lo de adentro. A nosotros no nos define
lo que usamos o cómo somos o cómo nos vemos o la mirada del otro. No significamos la mirada a lo desconocido, sino significamos quiénes somos, lo que queremos ser, nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestros sueños y anhelos en la vida. Y es ahí cuando me encauzo en un momento de la vida, a querer cumplir mis sueños. Quizás en algún momento de mi vida dije, no puedo hacer tal cosa, pero quizás mi sueño está en esto, me gusta, me motiva y me apasiona tal otra. Es ahí cuando me encaucé a rendir un concurso para ingresar al Poder Judicial, ya que en ese momento, y actualmente sigue siendo mi sueño, y estoy hoy viviendo, gracias a Dios, uno de mis sueños, para poder rendir un concurso en donde hubo muchas etapas, en donde agradezco al Poder Judicial por avanzar en la inclusión y hacer cambios positivos. Hablo de cambios positivos porque el primer concurso fue en el año 2017. Hoy, luego de aproximadamente 6 años, se dio una segunda convocatoria. Y paradójicamente en el 2017 yo no pude concursar porque no sabía que lo que tenía era una discapacidad. Y es ahí cuando hago hincapié en que el conocimiento nos da poder. Quizá en ese momento yo no tuve las herramientas de poder conocer, quizás herramientas emocionales o cualquier tipo de herramientas para poder conocer que lo que tenía era una discapacidad. Entonces, recién en el 2018 yo pude obtener el certificado único de discapacidad, que para las personas con discapacidad es una puerta al ejercicio de los derechos que nos conciernen. Y por ello en el 2017 no rendí el primer concurso. Luego de 6 años, el Poder Judicial avanzó muchísimo en adaptar los medios para que las personas concursantes puedan cómodamente hacerlo accesible, avanzar en cuanto al material y la tecnología, en poder brindarlo, en utilizar programas específicos para aquellas personas que tengan discapacidades visuales y de otros tipos, para que puedan rendir cómodamente, así también adaptar el espacio físico y arquitectónico para que todos estemos de forma placentera, rindiendo y no tengamos ninguna dificultad, hacer varias etapas a lo largo del concurso para ver la necesidad y la discapacidad de cada uno de los concursantes y no hacerlo general, sino individual, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Y eso me parece muy positivo. Entonces, la idea central que me gustaría dejar plasmada es que uno de los pasos para aprender a vivir con discapacidad es conocer, porque el conocimiento nos da poder saber cuáles herramientas tenemos para mejorar nuestra calidad de vida. Así, descubrir los derechos, ejercerlos y exigirlos. Y en mi caso, desde el 2018, pude exigirlos cuando di cuenta de que lo que tenía era una discapacidad luego de 9 años desde el diagnóstico. Y no en vano pasó 9 años, porque eso habla de la aceptación y el proceso de aceptación de uno. Sin embargo, como muchas veces cito, el que persevera triunfa luego de 6 años, con una pandemia de por medio que nos atrasó a todos, tanto en lo personal, instituciones, trabajo. Al enterarme de la existencia de una convocatoria, dije, esta es mi oportunidad, no puedo perderla. Los cambios positivos fueron esos, los que dije, en el material, en incluir la tecnología en herramientas como una herramienta tan necesaria, como lo decía Liliana, adaptar los medios para que las personas puedan rendir según sus necesidades, y realmente fue una experiencia muy fructífera. Después de obtener el resultado, el orden de mérito y todo lo que concierne a un concurso público, y ingresar al juzgado de la cuarta de familia del Centro Judicial Capital, en donde actualmente me encuentro, trabajando, me encontré con un grupo excelente, sumamente consciente sobre la discapacidad y que desde el momento uno me hicieron sentir cómoda y a gusto.
en donde estaba. Y es ahí donde dije, y me sentí realmente plena. Me sentí realmente plena desde el momento que decidí encauzarme a este proceso de ingresar a poder trabajar mediante un concurso para personas con discapacidad. Y ese es el mensaje que quiero dejar. No solamente hacerlo autorreferencial, sino que cada uno de nosotros pensemos en nuestras pasiones, en nuestros sueños, en nuestros proyectos. Que veamos que la discapacidad no nos limita para nada, ni tampoco nos restringe la capacidad de ser felices y lograr nuestros propios objetivos. Con eso concluyo mi intervención. Cualquier pregunta que me quieran hacer, estoy a disposición de ustedes. Gracias, Ceci. La verdad que espectacular y clarito. Creo que sería muy lindo también la experiencia que nos has dado. Bueno, es esperanza, es bueno, orgullo. Todo lo que te están poniendo ahí, la verdad que también es muy lindo. Los mensajes que van llegando. Y me gustaría, pidiendo permiso también al Colegio de Abogados, al CESI, acá presente están varios, algunos abogados como Nico Ferreira, que ha hecho una experiencia, no solo como experiencia dentro de lo que es proyecto de extensión, sino que también ha hecho con la ONCE, ¿no? Con la ONCE acá, no sé si estás por ahí, Nico, y sería muy lindo que puedas comentarnos. Y lo mismo, bueno, la doctora Cano también es un gran motor e impulsor de todo proyecto que pueda pasar cerca de su vida. Así que realmente, bueno, es una maravilla. También me gustaría que tome la palabra y un poco comente porque este sueño de empezar a poner primero una bolilla dentro de la materia, luego lograr el proyecto de extensión y no acaba. Nosotros, nuestro sueño realmente es esto, ¿no? Es ver estas tesis que tienen tanto para decirnos. Así que bueno, o cualquier... Sí, tome, doctor. Bueno, yo te quiero primero felicitarlas a las tres, a usted, y bueno, yo sé que esto es un sueño de muchos años de trabajar en proyectos de extensión vinculados a personas con discapacidad. Sé de su deseo, de su impulso, de sus ganas, y bueno, y a Leila y a Ceci que digo yo, la vida siempre confluye, ¿no? Siempre nos va encontrando. Con usted nos encontramos hace 19 años en una cátedra y seguimos juntas. Sí es. Y a Leila y a Ceci nos encontramos estudiando en una especialización y hemos sido compañeras y podemos dar fe con Leila de lo aplicada, estudiosa y comprometida que es Cecilia. Es un ejemplo y a mí me emociona. Y quería, en función de todo lo que se ha hablado, porque a mí sí me gusta ver el vaso medio lleno, decirles que en el Poder Judicial, que me toca estar del lado de adentro, cada vez que ingresa alguien, una persona en el cupo de personas con discapacidad, nos capacitan a todos. De hecho, en la Cámara que yo integro, dentro del grupo, que somos 16, hay uno de mis compañeros que ingresó en el cupo de personas con discapacidad y previo a ello nos capacitaron a todos. O sea que eso habla bien del Poder Judicial de Tucumán, es importante y me parecía importante que se lo conozca. En la universidad también, la UNSA este año nos pasó con el profesor García, con el que estamos en otra cátedra, en la licenciatura en Recursos Humanos, que nos informaron que teníamos un alumno con una discapacidad visual. Entonces también nos capacitaron, nos explicaron cómo íbamos a adaptar
todo lo que era el material, desde el programa, cómo íbamos a brindar la información, cómo iban a ser las clases, cómo iban a ser las evaluaciones. Y tenemos que reconocer, y hablábamos con el profe García al finalizar el cuatrimestre, que nosotros cuando nos capacitaban también estábamos temerosos de hacer algo sin querer, tratando, porque lo primero que nos había dicho el alumno, le había dicho a todos los profesores y a la gente de la universidad es: yo no quiero un trato diferenciado, yo quiero un trato igualitario. No quiero que nada me favorezca en función de mi condición. Y nosotros nos esmerábamos mucho para que él se sienta cómodo, para que no hagamos nada que lo ponga incómodo. Y después, cuando termina el cuatrimestre, decíamos todo lo que hemos aprendido de él. Porque de verdad la devolución era impresionante, los compañeros, lo que se generaba en cada clase. Fue el primero que rendía los parciales, el primero que rindió el examen final. Realmente es muy valioso y la universidad también nos preparó para esto. Por otro lado, también darles algo, otra información que puede sumar a todo lo que se ha dicho. En la provincia nosotros trabajamos mucho en el Poder Judicial con la mirada puesta en los casos que se presentan. Y trabajamos poco en el sistema de protección integral de derechos. Entonces, desde la Cámara, como tenemos una sala de familia, este año iniciamos las reuniones de articulación con áreas del Poder Ejecutivo. Y vinieron este año del área de la dirección de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, con todas sus direcciones, entre ellos la Dirección de Discapacidad. Y una de las cuestiones que se planteó fue la necesidad de trabajar con el Poder Judicial y con las áreas sociales de los municipios para lograr la inclusión de las personas con discapacidad en los comercios. Entonces, como nosotros conformamos con el municipio y el área de social mesas de trabajo, hemos quedado para el año próximo trabajar este proyecto con la dirección para justamente que esto que hoy es un deseo y que hablaba usted recién de la inclusión de todo lo que es en el trabajo, la inclusión laboral, la podamos hacer efectiva en el año 2024 con una tarea conjunta de Poder Judicial, Poder Ejecutivo y con el área de comercio, que nosotros ya en Concepción hicimos algo interesante en relación a las víctimas de violencia y bueno, estaríamos ocupándonos de otro grupo vulnerable que merece protección especial. Así que les quería mostrar eso, que sí se hacen cosas también, por ahí está bueno mostrarlo. También le quería comentar, bueno, la doctora es también parte de esta historia, que siempre fue nuestro sueño ponerlo dentro de la materia, porque decíamos, como los abogados salimos de la facultad, pero no tenemos capacitación especial para en el área de los derechos de la discapacidad. Entonces decíamos, pero es fundamental, pero claro, nuestra materia era tecnología, es derecho a las nuevas tecnologías, ¿qué tenía que ver? Y bueno, nos animamos tanto conversar, nos animamos a pensar, a soñar una bolilla que tenga que ver justamente con los derechos, con la tecnología al servicio de la discapacidad, y apareció, por eso el poder de una persona es muy importante. Apareció nuestro alumno, que debe estar por ahí, José María. Está Presente, bueno, vamos a decir si puede 2 palabras, pero José María un día vino a contarnos también su sueño. Y nosotros decíamos, pero a ver, o sea, estamos coincidiendo en este sueño. Y dijimos, hoy es el momento. Hoy es el momento y a partir de ese momento se presentamos a la universidad, lo que ya teníamos hecho, incluso ya lo teníamos armado. Consultamos también con algunos otros exalumnos, como a Nicolás, con Diego Elías, también sobre la temática, si les parecía interesante. Y nos dimos el gusto de ser alumnas
en ese momento ha sido una bolilla que nos entusiasma muchísimo y que además podemos de esa manera también poder seguir investigando, conociendo y transmitiendo. Así que agradeciendo también al colegio que nos permita esta oportunidad y sobre todo a los chicos, a los alumnos que han ido enseñando muchísimo. Así que si están por ahí y quieren cerrar con algunas palabritas, también sería muy lindo. Profe, ¿qué tal? Nico, querido Eh, doctor. ¿Cómo le va? Qué importante, ¿no? Todo esto. Yo creo que una de las cosas más interesantes de la discapacidad en general es el dinamismo de esta temática, ¿no? Que vamos haciendo camino al andar en realidad y aprendiendo todos todo el tiempo y evolucionando todos desde lo conceptual, desde lo paradigmático, desde cómo vamos a englobar esta temática, de las necesidades también. A mí me pasa que me enfrento con un desafío constante todo el tiempo en mi trabajo. Yo estoy en el área de asuntos jurídicos del Sindicato de Camioneros de Tucumán, dependiente de la Federación Nacional de Choferes de Camiones. Y en ese caso me toca abordar la temática de la discapacidad, acompañando a los afiliados del gremio que tienen hijos con discapacidad o alguna cónyuge con discapacidad. Y en ese caso el abordaje es diferente o tiene una arista. Por otro lado, estoy haciendo asesoría jurídica a una legisladora en el Poder Legislativo y me toca abordar la discapacidad desde otro aspecto, también relacionado con la profesión, pero más desde un lugar de generación de legislación que realmente sea útil. Y me pasa que es tan amplio y son tantas las necesidades que van surgiendo y cada persona con discapacidad tiene sus propias necesidades y no es lo mismo abordar la discapacidad desde la persona con discapacidad que desde los cuidadores, que desde los grupos de educación, que desde las personas que interactúan desde lo laboral. Entonces, hay tanto por hacer, hay tanto por investigar, hay tanto por seguir aprendiendo y también nosotros como personas con discapacidad tenemos tanto trabajo por hacer en esta función de concientizadores que nos toca por ahí, aún sin elegirlo, aún sin buscarlo, sino que es lo que la sociedad por ahí requiere, que este tipo de charlas y este espacio o este tipo de espacios en los que se hable de la temática son enteramente necesarios y más dentro de la profesión. Por ahí el abogado no tiene la formación, que es importantísima, que desde la UNSTA se vino trabajando en este último tiempo fuertemente con esto. Y más allá de la formación, otras cosas que son más elementales, ¿no? El trabajo de la empatía, el entender que a todos nos puede pasar en algún momento, que no estamos exentos, que hay legislación que nos protege, que hay un montón de herramientas que están a disposición. La tecnología nos abrió un montón de puertas que antes no lo estaban. La importancia del material digitalizado y accesible para que una persona con discapacidad pueda estudiar. Son muchas cosas que tienen cada una su importancia y, que realmente cambian la calidad de vida. Yo creo que lo más emocionante de trabajar en la discapacidad y con la discapacidad es que por ahí con acciones que son pequeñas realizamos un cambio, una modificación en la vida de las personas muy, muy importante. Y al menos a mí es lo que más me moviliza y lo que más me apasiona, aparte de tener una discapacidad, o sea, que me toca de cerca y que también lo veo como una herramienta de transformación social muy grande y eso, eh, bueno, no tiene explicación más que esa. Fantástico, Nico. Fantástico. Bueno, no sé si está José y si no, bueno, vamos a Doctora, buenas tardes. ahí está, José de Concepción, es Bueno, un personaje histórico en Concepción. buenas tardes a todos. Bueno, encantado de participar de esta actividad. Estas dos señoras, la disertante y la doctora Cano, son en gran medida las culpables y mis acompañantes en estas transformaciones que se ha llevado a cabo en la UNSTA, digamos, a todo nivel.
¿sí? En lo estructural, en lo intelectual. Así que bueno, yo muy agradecido a la universidad, porque cuando yo llegué a la universidad éramos 2 alumnos con discapacidad, hoy somos más de 10 y esto va creciendo y bueno, estoy muy contento por eso. En lo personal estoy muy cerca de cumplir mi sueño, ¿sí? Pero me llevo mucho más que una carrera de grado, me llevo un gran aprendizaje. ¿Sí? Como decía Nico, que también vive la experiencia o vivió la experiencia de estudiante digamos, y logró, porque lamentablemente esta experiencia es de todos, pero la experiencia de estudiar universitariamente no es para cualquiera, lamentablemente, por diversos motivos, intelectuales, capacidades, económicos, ¿sí? Entonces nosotros somos doblemente privilegiados, primeramente por estar en la vida y después por hacer lo que medianamente nos da la gana, ¿sí? Porque muchas veces las barreras impiden eso, pero bueno, nuestra fortaleza, como la de Cecilia, como la de Nicolás y como la mía humildemente, nos llevan a construir, pero no seríamos nada sin ustedes que nos acompañan, ¿sí? Y son cómplices en nuestros sueños. Yo digamos, estoy muy contento porque con la doctora Carolina y con la doctora Liliana creo que se ha cumplido gran parte de lo que soñamos, ¿sí? Porque vamos a decir la verdad, o sea, ellas son profesoras de informática jurídica y derecho de las nuevas tecnologías y nuestro laboratorio de informática no estaba adaptado, ¿sí? Eso es así. Y hoy el laboratorio está adaptado, la universidad tiene ascensor, ¿sí? Tiene rampas, está adaptada, se está adaptando, digamos, también en lo intelectual y en lo bibliográfico, así que es muy importante, ¿sí? Es muy importante digamos, en el caso personal mío, ellas fueron muy importantes para lograr eso. Y bueno, y yo para despedirme y para no hacer largo, quiero reflexionar una cosa que siempre me dicen y que yo contesto de una manera fácil o simple o lógica, mejor dicho, que es, José María, vos querés cambiar el mundo, porque yo digo, bueno, esta rampa no tiene pendiente, esto así, esto así. Sí, yo quiero cambiar el mundo, ¿sí? Es verdad, yo quiero cambiar el mundo, por una sencilla razón, yo vivo en él. ¿Mm? Entonces todos tenemos el deber de cambiar el mundo porque todos lo habitamos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, José. La verdad que, bueno, siempre con esa claridad. Y bueno, creo que no, antes de cerrar, voy a dar la palabra a Leila, por supuesto, pero pensar que juntos podemos más y que cada uno desde su profesión, desde su ámbito, desde su lugar, podemos proponernos proyectar mucho más para Tucumán, para Argentina. Hay muchas cosas que nos parecen inaccesibles, pero también hay un montón de programas los que podemos aplicar, pero necesitamos personas, voluntarios, personas que estén disponibles para hacerlo posible. Así que todos ustedes, bueno, ya tienen los contactos del colegio, de la universidad o de nosotros, y creo que estamos todos disponibles a poder sumar esfuerzos para este mundo que todos habitamos, que sea mejor. Leila, todo tuyo. Bueno, me dejaron sin palabras. Antes que nada, les quiero agradecer a las dos disertantes, tanto a Cecilia como a Liliana. Es muy grato escucharlas y creo que todos los presentes están tan emocionados como yo de escucharlos. Y quiero dejarles una grata noticia. El Colegio de Abogados del Sur no tenía una comisión de personas con discapacidad. Estamos creando la misma, ya ha sido aprobada, ya tenemos una comisión de personas con discapacidad en el Colegio de Abogados del Sur, que es un gran avance, una lucha de este último año. Así que quiero invitar a todos los colegas del sur de la provincia, voy a dejar mi mail a los que quieran formar parte de la comisión, a los que quieran que trabajemos juntos por el derecho primero de las personas con discapacidad y también podemos formar un gran equipo de trabajo con los colegas para los colegiados. Hay muchas cosas por hacer, ya tenemos grandes objetivos por el cual se ha creado la comisión, así que a los que estén interesados les voy a dejar mi mail y mi teléfono para los que quieran que charlemos.
Esto fue un gran avance que se hizo de trabajo conjunto entre el Colegio de Abogados del Sur, la UNSTA y diferentes personas. Entre ellas quiero destacar a la doctora Carolina Cano, que ha servido de puente entre Liliana y quien les habla, para que podamos seguir trabajando juntos. No tengo nada más para decir, que muchas gracias, gracias a todos los presentes, gracias por estar esta tarde acá. Me voy muy contenta de esta charla porque hemos creado un momento de conciencia, un puente para todas aquellas personas que nos están escuchando, y poder formar hoy esta charla. Les quiero comentar que estoy muy, pero muy contenta. Es un gran avance. Hemos hecho 2 charlas en lo que va del año con el Colegio de Abogados del Sur, y tenemos muchos, muchos planes de trabajo para el año que viene, así que los que quieran sumarse son muy bienvenidos. No le vamos a quitar más tiempo.